La burocracia estatal en el antiguo Egipto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los faraones del antiguo Egipto mantenían el control sobre un vasto imperio que se extendía a lo largo del Nilo? ¿Cómo lograban gobernar eficazmente un territorio tan grande y diverso? La clave estaba en su sofisticada burocracia estatal, un sistema cuidadosamente organizado de funcionarios y escribas que no solo administraban el reino, sino que también aseguraban el cumplimiento de la voluntad del faraón en cada rincón de Egipto. ¿Quiénes eran estos funcionarios y cuál era su papel en la maquinaria gubernamental? Descubre cómo la burocracia egipcia se convirtió en el pilar fundamental de uno de los imperios más poderosos de la historia. En el antiguo Egipto, la burocracia estatal era un pilar fundamental para el funcionamiento del reino y para la imposición de la voluntad del faraón. Este sistema estaba compuesto por una jerarquía de funcionarios que desempeñaban tareas clave en la administración del Estado, la justicia, la recaudación de impuestos, la religión y la defensa del territorio. Todos estos funcionarios, al estar estrechamente ligados al faraón, formaban parte de la élite de la sociedad egipcia junto con la familia real y disfrutaban de una posición privilegiada. Faraón. Estructura jerárquica de la burocracia. Altos funcionarios. Visir. Sacerdotes. Jefes del ejército. Funcionarios de menor rango. Nomarcas. Y escribas. Los funcionarios de mayor rango. En la cúspide de la burocracia egipcia se encontraban los altos funcionarios, que eran esenciales para el gobierno y la estabilidad del reino. El visir. El visir era el funcionario de mayor rango después del faraón. Su papel era fundamental, ya que dirigía la administración del Estado, supervisaba la impartición de justicia y era el responsable principal de la recaudación de impuestos. Actuaba como una especie de primer ministro y era el intermediario entre el faraón y el resto de los funcionarios. El visir debía ser una persona de gran confianza para el faraón, ya que manejaba los asuntos más delicados del reino. Los sacerdotes. Los sacerdotes ocupaban un lugar destacado dentro de la burocracia debido a su responsabilidad en el ámbito religioso. Eran los encargados de realizar los rituales y ceremonias que buscaban asegurar el favor de los dioses para Egipto. Además, interpretaban la voluntad divina y asesoraban al faraón en decisiones que podrían afectar la relación del reino con lo sagrado. La religión estaba profundamente entrelazada con el gobierno, lo que daba a los sacerdotes una influencia significativa sobre las decisiones políticas y sociales. Los jefes del ejército. En un reino que a menudo se veía amenazado por conflictos externos y la necesidad de expandirse territorialmente, los jefes del ejército eran figuras clave. Eran responsables de la defensa de Egipto y de liderar campañas militares para conquistar nuevas tierras. Además, mantenían la seguridad interna y ayudaban a consolidar el poder del faraón mediante el uso de la fuerza cuando era necesario. La burocracia inferior. Debajo de estos altos funcionarios existía una estructura burocrática que aseguraba la implementación de las órdenes reales y el mantenimiento del control del faraón sobre todo el territorio egipcio. Esta burocracia estaba compuesta por funcionarios de menor rango pero de igual importancia en la administración diaria del Estado. Los nomarcas. Los nomarcas eran los gobernadores de las provincias o nomos de Egipto. Cada nomarca tenía la responsabilidad de gobernar su provincia en nombre del faraón, asegurándose de que las leyes y políticas del Estado se cumplieran localmente. Tenían autoridad sobre la administración de justicia local, la recaudación de impuestos y la organización de trabajos públicos, como la construcción de canales y la recolección de cosechas. Los escribas. Entre los funcionarios más valorados se encontraban los escribas. Su función principal era la de registrar la recaudación de impuestos y llevar a cabo censos de trabajadores y productos. Los escribas también desempeñaban un papel fundamental en la administración del Estado, ya que eran los únicos que podían leer y escribir, habilidades extremadamente raras en la sociedad egipcia.
Como custodios del conocimiento y la escritura, los escribas ocupaban un lugar de gran respeto y prestigio en la sociedad. El monopolio del conocimiento. En el antiguo Egipto, el conocimiento era poder, y los escribas lo sabían muy bien. Dado que solo un número muy reducido de personas sabía leer y escribir, los escribas de la clase alta protegían celosamente su conocimiento como un secreto que les daba poder. Este monopolio del conocimiento les permitía mantener su posición privilegiada y limitar el acceso a la información y el poder a aquellos fuera de su círculo. Convertirse en escriba no era una tarea fácil. Solo unos pocos niños, y nunca niñas, de familias acomodadas podían asistir a las escuelas donde se les enseñaba a leer y escribir, lo que reforzaba aún más la exclusividad de esta profesión. Representación y valoración del oficio de escriba. Los escribas eran tan importantes en la burocracia egipcia que su representación se encuentra en numerosas obras de arte del período. Una imagen típica de un escriba lo muestra sentado con las piernas cruzadas, sosteniendo un cálamo, una caña afilada utilizada para escribir, en su mano derecha, mientras que las hojas de papiro descansan sobre sus rodillas. Esta postura y los elementos que lo acompañan subrayan su papel fundamental en la administración del Estado y el mantenimiento del conocimiento escrito. Además, la posición social de los escribas les permitía acceder a beneficios y privilegios que no estaban disponibles para la mayoría de la población, subrayando su importancia en la estructura social y política de Egipto. En resumen, la burocracia estatal del antiguo Egipto no solo era vital para la administración y el control del Estado, sino que también servía para mantener la estructura social jerárquica que permitía al faraón gobernar de manera efectiva y aseguraba la continuidad del poder a través del conocimiento controlado y la administración eficiente. ¿Te gustaría descubrir cómo los antiguos egipcios lograron construir una economía próspera a orillas del Nilo? No te pierdas el próximo video, donde exploraremos las actividades económicas que impulsaron el desarrollo de esta fascinante civilización. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué otros temas te gustaría explorar juntos. Nos vemos en el próximo video y recuerda que la historia está llena de sorpresas por descubrir.